Reanudando con la segunda parte vemos al chico, pues este era un detective, a lo que este venía en busca de Miyako para tratar unos asuntos relacionados con Sakurai, donde luego conversarían en una cafetería. Entonces el chico detective le hace una pregunta un poco extraña a Miyako, preguntándole que si acaso piensa devorar a Sakurai. Pero luego vemos a Sakurai y la compañera del chico, pues esta se encargaba de proteger a Sakurai de cualquier amenaza, pues a donde quiera que él iba la chica lo seguía, incluso hasta en el baño. Pero en eso alguien llamaba a la puerta, pues este estaba buscando a Sakurai, pero como nadie le habría decidido causar todo un escándalo, ya que termina acabando con la vida de varias personas inocentes, para luego ver que se trataba de una chica, la cual comenzaría a tomar su verdadera forma, tratando de tomar a Sakurai. Pero en eso ocurre algo bastante inesperado, pues aparece Hachi, quien llegaba para salvar a su querido Sakurai. Pero no solo era ella, ya que también aparece Miyako, pero al ver que Sakurai estaba llorando, esto hace que Miyako se enfade, diciéndole que si acaso quieren arrebatarle a su hombre. Entonces las chicas estaban a punto de comenzar una pelea, pero entonces el detective aparece diciéndoles que se detengan, a lo que las chicas aceptan sin más. Pero antes una de ellas le da un boleto a Sakurai, ya que se trataba de una obra de teatro llamada La Princesa Sirena de Agosto. Para darles un contexto rápido, tal vez sea una pista de lo que ocurrirá una vez que se llegue a la fecha límite, la cual es el 9 de agosto, pues sucederá algo bastante sorprendente. Luego de eso vemos a Miyako y a la Hachi, pues ambas se enfrentarían en un duelo por la custodia de Sakurai. Entonces ambas comenzarían a pelear, pero al final Hachi termina barriendo el piso con Miyako. Pero obviamente Miyako no se rendiría tan fácil, ya que decide volver a levantarse aún con la poca fuerza que le quedaba, diciéndole a Hachi que no podía morir, ya que La fuerza lo supera todo. pero igual esto no termina funcionando, ya que Hachi vuelve a barrer el piso con ella, pero esta vez termina decapitándola, ya que por lo visto la diferencia de poder era abismal. Luego de eso vemos a Hachi, quien estaba con Sakurai, pero entonces él le pregunta a Hachi que en dónde se encontraba Miyako, pero esto solo hace que Hachi se enfade, diciéndole que por qué pregunta sobre otra mujer si ya la tiene a ella, pero luego cambia de humor, ya que le dice que ahora que ya no está Miyako, ahora ella tomará el control sobre él, mientras vemos al pobre Sakurai todo asustado. Entonces este intentaría empujar a Hachi, pero ella logra agarrarlo, pero tenía una expresión bastante horrible, pues le pregunta a Sakurai que por qué hizo eso y que si acaso fue Miyako quien se lo enseñó, pero Sakurai le dice que Miyako nunca haría esas cosas, mucho menos a obligarlo a estar con ella, lo que hace que esto ponga de mal humor a Hachi, diciéndole que Miyako le metió tantas cosas malas, pero que no se preocupe, ya que ella se encargará de limpiarlo completamente, para luego comenzar a chuparle el dedo, pero luego ocurre algo bastante horrible, pues Hachi le termina arrancando el dedo. Al día siguiente vemos al pobre Sakurai, quien con cada día que pasaba su vida solo empeoraba más. Mientras tanto vemos a Miyako, quien para sorpresa de todos todavía seguía con vida. Saltándonos varias partes innecesarias vemos cómo llega a casa de Sakurai, donde vemos al pobre Sakurai descansando, para luego Miyako ponerse encima de él, pegándole tremendo beso. Pero luego ocurre algo bastante inesperado, ya que Miyako comienza a ahorcarlo, pero al final ni siquiera es capaz de hacerlo. Cambiando de escena, tal vez vemos un flashback o un sueño de Sakurai, pues vemos a una persona a quien regresaba muy tarde a casa, pero en el camino se encuentra a una extraña chica, pues esta comenzaría a transformarse, con lo que hace que el chico comience a correr del miedo, pero obviamente esa cosa no lo dejaría ir tan fácil. Pero ocurre algo bastante extraño, pues el monstruo comenzaría a luchar contra otro, para luego ver que se trataba de una persona, pues la persona era Miyako, diciéndole al chico que si le gustaría que lo acompañara a su casa. Pero aquí ocurre algo bastante extraño, ya que la persona con quien estaba hablando Miyako no era Sakurai. Luego de eso vemos a Sakurai, pues este recién se despertaba, pero enfrente de él se encontraba Miyako. Pero entonces Sakurai se levanta a abrazarla, lo que hace que Miyako se ponga muy nerviosa, pero luego cambia de actitud, ya que le decía al chico que él no olía como su querido Sakurai, preguntándole que quién carajo será él. Pero en eso entra el detective diciéndole a Miyako que por qué intenta hacerle daño a Sakurai, a lo que el chico al escucharla se sorprende diciendo que así es como se llama el chico que la asesinó, diciendo que entonces el alojamiento pudo completarse exitosamente. Para no sacarlos de contexto, el alojamiento es una tradición o fue una tradición de un antiguo pueblo, de que si una persona fallecía debían quitarle el corazón para dárselo de comer a un niño y que todos los recuerdos de la persona fallecida se transferían al nuevo portador. Entonces eso quiere decir que el secuestro
Sakura que vimos desde el inicio mató al verdadero niño que Miyako acosaba y luego se comió su corazón. Entonces ahora regresando vemos que ya le llegaron los recuerdos del verdadero niño al que Sakura ya asesinó. Entonces el chico le dice al detective que debe detener el plan de Shinji, ya que él piensa entregar todo el planeta a una criatura monstruosa. Pero entonces el detective le preguntan que cómo hará eso, a lo que Sakurai le dice que con su corazón, o bueno, el corazón del verdadero niño, también llamado el corazón del pecado. Pero entonces si eso llega a pasar, Sakurai terminaría muriendo. Bueno, solo les aviso que me salté unas partes ya que la verdad no le entendí, pero si gustan leer manga y se lo dejo en la descripción. Bueno, pasamos hasta donde el detective recibe una llamada diciéndole que Sakurai había sido secuestrado, ya que una entidad parecida a Miyako se lo había llevado, para luego ver a una chica quien llevaba a Sakurai en sus brazos, pues se nos revela que era la misma Miyako. Pero al ver que unos intrusos irrumpieron, esta decide atacar, pero antes de que pudiera hacerlo aparece otra Miyako. Bueno, pues la neta sí está confuso, pero por eso me adelanté. Pero aquí se nos dice que en realidad el nombre de esa criatura es Okurio Kami. Entonces ambas comenzarían a pelear, pero entonces aparece otra chica quien detendría la pelea, pero aparte de eso también protegería a Sakurai, diciéndole que matará a todos los que intenten quitárselo. Y bueno, mi gente, aquí acaba el manga y pues bueno, si para los que no entendieron, pues déjenme decirles que yo tampoco. Nada, no es cierto. Si no entendieron, les recomiendo que se lean el manga para entender mejor la historia.